Estamos viviendo en una generación que no tiene conocimiento de la palabra, que no tiene conocimiento de la historia bíblica. Y en este salmo nos muestra la importancia de poder conocer. Aquí en este salmo es el segundo salmo más extenso de la Escritura. Y nos da un resumen, no cronológico, pero sí un resumen de la palabra de Dios en cuanto a la historia de Israel en el momento que es libertado, el momento de las plagas, el momento de la mano de Dios, la provisión en el desierto y cada situación en sus vidas. Un resumen breve, pero que deja entender el poder, la misericordia de Dios. Un resumen que nos da la esperanza, que nos deja un mensaje de esperanza, aún en medio de los errores, de las equivocaciones, de un corazón que comete errores, pero un corazón que es el fiel reflejo de nuestra vida hoy. Al mirar hacia Israel, decimos cómo Israel, pueblo rebelde, contumaz, pueblo que no pudo creerle a Dios, que aún vieron el maná descender y comieron del maná en el desierto, pero no pudieron creer ni aferrarse a Dios. No todos se rebelaron contra Dios, se airaban contra Él, venían dificultades contra su vida. Ahora ponlo esto en tu vida. Y uno dice, qué rebelde, si yo hubiese visto lo que vieron aquellos hombres, hubiese creído. Pero cuántas cosas Dios nos ha permitido, cuántas cosas Dios nos ha permitido que nosotros podamos ver. Cuántas veces Dios nos habló y como nos enseña la palabra de Dios, todo esto fue dejado como una enseñanza a nuestras vidas, como un aprendizaje de hombres y mujeres que debieron pasar por esta situación para entender. Tú no tienes que pasar por todo esto para poder entender hoy. Tú puedes tomar el consejo. Tú puedes ver por medio de la palabra de Dios que el Señor quiere dejarte una guía. El Señor abre su boca y dice, oíd, pueblo mío. Escucha hoy el consejo. Escucha hoy la enseñanza, la guía de Dios, para que tú no sufras lo mismo, para que no pases por la misma condición. Y no solamente toma la enseñanza para ti, sino que enséñala a tus hijos. ¿Qué enseñanza estamos dejando nosotros a las generaciones siguientes? ¿Qué enseñanza y qué conocimiento de la palabra, qué conocimiento bíblico estamos nosotros transmitiendo a nuestros jóvenes? ¿Qué clase de creyentes estamos formando por medio del conocimiento? Si estamos en medio de una iglesia totalmente rebelde, una iglesia infiel, una iglesia que no puede aferrarse a Dios, una iglesia que no puede siquiera congregarse de manera continua, una iglesia que una y otra vez se siente tentado por lo que el mundo le ofrece para dejar a Dios de lado. La palabra dice que nosotros debemos transmitir esta enseñanza y este conocimiento a las generaciones siguientes. Pero ¿qué conocimiento podremos transmitir si no lo tenemos? ¿Qué enseñanza tenemos a nuestros hijos si esa enseñanza no está en nosotros? Si no hemos adquirido ese conocimiento, si no conocemos el obrar de Dios. Mira, en pocas palabras, esto es el resumen de la vida del pueblo. Pero bien pudiera ser el resumen de tu propia vida, de las cosas que tú has pasado y lo que has vivido. Y lo propenso que somos a equivocarnos y a tropezar con la misma piedra una y otra vez. Y en muchos puntos tenemos mucha similitud con este pueblo, con esta nación que se volvía atrás y que, a pesar de que Dios le mostraba, en su corazón había rebeldía. Dice la palabra, y no se olviden de las obras de Dios. El fin de esto es que, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios. No sean iguales. La finalidad del conocimiento, de la enseñanza, del recuerdo y de la memoria de todo esto es para que ustedes no sean iguales que ellos,
para que no sean rebeldes, contumaces, para que puedan creerle a Dios, para que no les sea necesario atravesar el desierto. Hay quienes están escuchando esta palabra hoy, pero están atravesando el desierto en sus vidas. Quizás dicen, yo no soy parte de la nación de Israel, pero tú eres la nación santa, el pueblo adquirido por Dios. Y Dios habla a tus oídos para que puedas atesorar la enseñanza, para que puedas guardarla en tu corazón, a fin, dice la palabra, de que pongan en Dios su confianza. La enseñanza viene para que tú puedas confiar en Dios. La instrucción y la guía viene para poder guiarnos, aún en medio de las dificultades. Hay quienes hoy se encuentran en el desierto. Y el problema no es atravesar el desierto, sino ¿qué haces cuando estás en medio de él? ¿Qué pasa cuando te encuentras en el desierto? Representa la adversidad, la prueba, los problemas, las dificultades, el momento en el cual el Señor está tratando con nuestro corazón, el momento quizás donde podemos prestar atentamente a Dios atención, porque estamos en medio de una situación que no hemos vivido, porque nos sentimos solos, porque estamos enfrentando quizás una prueba en nuestra vida y nos es algo difícil. Y en medio de aquella situación, nuestro corazón está predispuesto para oír a Dios. Y es el corazón del pueblo cuando enfrentaba estas dificultades. Su corazón se predisponía a oír a Dios, se escuchaban, se acercaban a Dios, alababan a Dios. Pero el problema es de qué manera lo hacían. Dice la palabra que el Señor los cuidó, los protegió, los resguardó. Y da una breve reseña de cada momento en el cual el Señor los protegió, cómo hizo brotar agua de la peña, cómo el Señor los protegió en medio del desierto, con la columna allí de fuego, con la nube, el Señor los guió. Pero dice la palabra que venían momentos en los cuales ellos, hastiados de la vida, dijeron, estamos cansados, hastiados de este pan, hastiados del maná, querían comer carne. Y Dios hizo soplar el viento y trajo carne, pero carne hasta saciarlos. Hay momentos que el creyente dice, estoy cansado de este pan, estoy cansado de este alimento y quiero comer carne, quiero otra cosa para mi vida. Ellos dijeron, ¿acaso Dios podrá poner mesa en el desierto? Claro que lo hizo. Probaron a Dios una y otra vez. Y el Señor mostró su mano poderosa. Dice la palabra que en medio de ese momento los robustos perdieron la vida. Y dice, y si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Cuando venía el problema, entonces el pueblo buscaba a Dios. El hombre buscaba a Dios cuando tenía un problema. Cuando la muerte estaba cerca de sus vidas. Dice la palabra, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Obviamente que el que buscaba a Dios no era el que moría. Pero algo comenzaba a pasar y algo comenzaba a poner en alerta a los que estaban a su alrededor. Y comenzaban a buscar a Dios. Y comenzaban a acercarse a Él. Y comenzaban a buscarle. Pero dice la palabra que ellos en ese momento se acordaban de que Dios es su refugio y el Altísimo su Redentor, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. No lo creían en su corazón. Quizás lo hacían por miedo, no lo hacían por amor a Dios. No se acercaban con un corazón sincero. Estamos en medio de una generación en la cual la sinceridad es una virtud, en la cual buscar a Dios sinceramente y de corazón quizás le sea y represente algo difícil para muchos de nosotros. Estamos en medio de una generación donde todo es apariencia, donde las personas fingen ser personas de una manera y son de otras, donde las personas fingen ser alguien que no son, donde viven una mentira, donde sus estudios no son reales, donde su profesión no existe, donde su casa, su auto y lo que tienen es todo mentira.
y enseñan eso y tratan de mostrar una vida que no tienen. En medio de un mundo de tanta falsedad, en medio de un mundo de tanto egoísmo y un mundo que vive así en esa condición. ¿Cuántos creyentes hoy dicen: yo puedo ser fiel a Dios, o puedo ser genuino en mi búsqueda de Dios, o puedo ser una persona que busca a Dios de corazón, pero que luego no cambie? El problema aquí es que, así como muchos de nosotros, cuando enfrentamos la adversidad y la dificultad, fácilmente nos olvidamos de lo que pasó anteriormente. Uno dice: Dios me ha bendecido y Dios me ha dado grandes bendiciones. Pero en el momento que enfrentas la lucha y en el momento que el desierto se sostiene, muchas veces las personas se vuelven atrás, se rebelan contra Dios, se enojan contra Dios y no entienden por qué. Si buscan hacer lo bueno, lo que le viene es algo malo, y cuestionan a Dios. Y es fácil enojarse, y es fácil cuestionar, y es fácil decir ¿por qué? Esta era la misma condición del pueblo. Pero cuando leía estos pasajes, no me acordaba solamente o hacía referencia a la rebeldía, sino a la misericordia de Dios en medio de esa rebeldía, en medio de ese corazón confundido. Hoy hay personas que no se acercan a la iglesia, su corazón está confundido. En un momento buscaron a Dios, pero se enojaron contra Él. Y están enojados, rebelados contra Dios, pensando que Dios está irado contra ellos y que busca destruirle, porque poco pueden recordar de lo que Dios hizo en sus vidas. Cuando no miramos hacia atrás, cuando olvidamos el pasado, cuando perdemos los recuerdos, cuando no vemos el obrar de Dios, el pueblo no recordaba. Por eso dice, y comienza este salmo, hablando de la importancia de que esto se pase de generación en generación, para que no se olviden lo que Dios hizo por sus vidas. Cuando nosotros nos olvidamos de lo que Dios hizo, cuando nos olvidamos de la grandeza de Dios, la misericordia de Dios, comenzamos a pensar que nosotros nos merecemos estar aquí, que somos dignos de esta obra o dignos de este llamado. Pero lo cierto es que quizás muchos de nosotros nada quería saber con Dios. Yo me acuerdo cuando golpeaban la puerta, golpeaban las manos allí en la puerta de mi casa, y yo los miraba por la cortina y veían que estaban con una Biblia y decían: no, que se vayan a trabajar. Y golpeaban las manos allí para hablarme, y yo los miraba y decía: no voy a salir. No me interesaba. Tenía el pensamiento de que el que estaba haciendo eso estaba perdiendo su tiempo, que era un vago y que no tenía nada que hacer. Luego me tocó a mí estar en la calle predicando y que la gente me diga: vago, anda a trabajar. Y la gente no conocía que quizás había estado trabajando todo el día, iba a predicar y luego volvía a trabajar. Pero yo decía: eso tiene que ver con el mismo corazón que yo tenía. Y no me daba cuenta. Creía no necesitar, no a Dios, porque todos podemos tener un sentido de Dios, salvo aquel que dice es ateo o aquel que no cree en la existencia de Dios. Pero yo era consciente de que yo necesitaba a Dios, pero no tenía una relación con Él, no conocía a Dios. Mi problema no era con Dios, mi problema era con la iglesia, con la gente, con la mentira, con el engaño. Mi problema era con el prejuicio. Mi problema era con lo que había oído, porque ni siquiera había tenido una experiencia, sino que había oído. Y lo poco que había conocido ya para mí era suficiente. A los pocos años me llevaron a una reunión y veía como la gente, para mí, se tiraba al suelo, así que yo también me tiré. Y ahí, en aquellas épocas, habían unas cintas que se ponían los jóvenes de diferentes gaseosas. Y bueno, me cortaron allí todas las tiritas, las cintitas. Y yo decía: esto es todo una hipocresía, es mentira. Pero como no entendía, yo también dije: voy a hacer lo mismo.
Entonces ello me llevó a no creer, a pensar que todos estaban fingiendo, así como yo, y que todos se tiraban. En aquellos días toda la gente en la iglesia se agarraba de las manos y venía alguien y le ponía la mano en la cabeza y los empujaba hasta que caigan. Y si no te querías caer es como que quedabas mal. Entonces parecía que había que tirarse de alguna manera y aguantar un ratito ahí en el piso. Pero eso fue haciendo que las generaciones cada vez crecieran menos. Fue haciendo que las personas sientan que esto es solamente hipocresía. Y fue alejando a las personas cada vez más de Dios. Y fueron abrazando cada vez más la religión. Y personas que directamente no quisieron creer más en nada. Y yo en aquel momento dije, yo no creo en nada. Creo en Dios y en nadie más. Hasta que comencé a escuchar su palabra. Hasta que comenzaron a hablarme de Jesús. Y hasta que alguien me dijo que hablar de Jesús no tenía que ver con hablar de una religión, sino que lo que yo necesitaba era escuchar acerca del amor de Cristo. Y nunca nadie me había hablado así. Pero cuando tú comienzas a compartir la enseñanza y lo que Dios te ha dado, el camino y la provisión de donde Dios te ha rescatado, cuando tú no te olvidas lo que Dios ha hecho en tu vida, entonces es cuando en cada momento tú echarás mano al recuerdo y dirás, Señor, yo no puedo rebelarme contra ti porque tú has cambiado mi vida. Señor, yo no puedo irarme contra ti porque tú has transformado mi corazón. Porque cuando nadie daba nada por mí, Señor, tú me hablaste. Porque en medio de mi desesperación, en medio de mi depresión, de mi angustia, en medio de los ataques de pánico, en medio de la frustración, en medio de la depresión, de las drogas, del alcohol, tu palabra llegó a mí y cambió mi vida. Y si hoy soy una persona diferente, tiene que ver con que tu misericordia se acercó a mí, con que tu gran amor me alcanzó y no con una capacidad propia. Si algún día me olvido eso en alguna parte del camino, estaré propenso a rebelarme contra Dios y a enojarme y a creer que soy digno. Pero dice la palabra de Dios. Yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia. Vamos a compartir solamente 2 versículos de este salmo. Yo te animo a que puedas leerlo completo. Salmo 78. Vamos a leer el versículo 40 en adelante. Salmo 78, versículo 40 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaban de su mano, del día que los redimió de la angustia. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. ¡Aleluya! Santo es Él. Dice la palabra, ¿cuántas veces se rebelaron contra Él en el desierto? Y al leer esto uno dice, yo no he estado en el desierto. Pero como te dije anteriormente, el desierto representa las pruebas, la adversidad, los desafíos, las luchas. ¿Cuántas veces te rebelaste contra Dios en tu desierto? En los problemas de tu vida. ¿Cuántas veces te enojaste contra Dios? Y otra versión dice, ¿cuántas veces desobedecieron a Dios y le causaron dolor en el desierto? ¿Cuántas veces por medio de nuestras acciones trajimos dolor al corazón de Dios? ¿Cuántas veces en medio del desierto nos rebelamos contra Dios y nos enojamos? ¿Sabes cuántas personas veo decir que están enojadas con Dios? ¿Cuántas personas le reclaman a Dios como si Dios le hubiese dado una promesa y no lo hubiese cumplido? Hay veces que una persona le pide algo a Dios y cuando no sale lo que espera, una persona le dice, yo quiero que sanes a mi padre, quiero que sanes a mi padre, te pido por un milagro. Y en ese momento, mientras que eso está ocurriendo, su fe está puesta en Dios y le pide a Dios y lee la Biblia y ora y busca, y cuando no
recibe lo que esperaba, se enoja con Dios porque él cambió para recibir algo a cambio. Él no buscó a Dios sinceramente. Estaba en medio del desierto, estaba en medio de la dificultad, pero no pudo aceptar la voluntad de Dios. Entonces se rebela contra Dios, se levanta contra Dios, se enoja. Y dice esta versión de la Biblia, Dios habla hoy: ¿cuántas veces desobedecieron a Dios y le causaron dolor en el desierto? ¿Cuántas veces se rebelaron contra Él en el desierto? Pero enojarnos contra Dios es buscar nuestra propia destrucción, es airarnos y levantarnos contra nuestra propia vida, porque nadie se levantará contra Dios y podrá vencer. Nadie podrá enojarse y decir, bueno, no voy a venir más a la iglesia. Pero ¿quién se está lastimando? ¿Quién se hiere? ¿Acaso le estamos haciendo un favor a Dios? ¿Yo estoy haciendo aquí un favor a Dios? Para nada, yo no estoy haciéndole ningún favor a Dios. Y cuando decimos que le servimos a Él, no es porque esté haciéndole un favor a Él, es porque hemos entendido que lo que de gracia recibimos, porque Él nos rescató en medio de nuestro desierto, porque Él nos libró en medio de nuestra noche de angustia, en medio de nuestra aflicción. Y lo que de gracia recibimos debemos darlo de gracia. Debemos enseñar a las generaciones siguientes a guardar su palabra, a guardar su ley, sus mandamientos, a ponerlos por obra, a guardarlos en el corazón, a no olvidarlos, a enseñarlos a las generaciones siguientes, a guardar su palabra. ¿Para qué? Para que no sean removidos fácilmente. Una planta sin raíces, cualquier viento la arranca, pero una planta arraigada, una planta que echa raíces fuertes, difícilmente sea arrancada de la tierra. Cuando nuestras raíces, nuestras bases son fuertes en Dios, no vendrá cualquier viento doctrinal y nos llevará de un lado para otro, porque tenemos conocimiento de la verdad, porque tenemos conocimiento de su palabra, y ese conocimiento no envanece, sino que instruye nuestro corazón para poder servir a Dios, para poder darle a Dios. Nunca podremos equilibrar la balanza, jamás podremos estar cerca de pagarle. Si debiéramos pagarle lo que Él hizo por nuestra vida, nunca estaríamos cerca de equilibrar esa balanza. Nunca podremos pagarle a Dios, ni por más que trabajemos todos los años de nuestra vida y sirvamos a Dios, y por más que le sirvamos en la eternidad, jamás podremos pagar lo que Él hizo por ti y por mí. El obrar que Dios hizo en nuestra vida. A veces el hombre le reclama a Dios y dice, pero yo vengo a la iglesia, oro, ayuno y hago todo. ¿Qué más tengo que hacer? El problema radica en que tú haces algo para esperar algo a cambio. Hace unos días le decía a una mujer, porque ella me decía, pastor, yo voy a la casa de mis parientes y me rechazan, y veo sus miradas y me enoja, y quiero que me traten de una manera diferente, así que me voy, porque no puedo soportar, porque encima que voy a verlos, o encima que les llevo algo, o encima que voy para compartir, tengo que soportar las miradas, tengo que soportar que hablen mal, tengo que soportar. Yo le digo, el problema está en la expectativa. El problema está en que vas pensando que tienen que agradecerte por tu visita. El problema es que vas pensando que tienen que recompensarte tu generosidad. Y si por algo están enojados, la mejor manera es quitar toda expectativa. Ayer un varón me decía, pastor, ¿cómo puedo hacer? Estoy peleado con mi padre hace años. ¿Cómo puedo hacer para acercarme? Quita toda expectativa. Porque tú te acercas esperando que cuando tú le abras tu corazón, el otro llore y te abrace. Y quizás no lo haga. Quizás te rechace. Quizás te critique. Y quizás te cierre la puerta en la cara. Pero cuando tú vas con una expectativa, tú estás queriendo que los demás sean recíprocos. Y al principio no será así. Le dije a esta mujer, vaya, comparte un momento, siéntese, pero quite toda expectativa. No espere que ellos sean buenos. No espere que ellos la abracen y digan, qué bueno que viniste.
solamente escúchelos, hábleles, comparte un momento. Si la miran de una manera que no le gusta, trate de soportarlo. Y luego salúdelos y váyase. Cuando pase unos días, vuelva otra vez. Pero sin esperar que ellos le manden un mensaje para que vuelva otra vez. Y acérquese. Pero quite toda expectativa. Hay personas que se acercan a Dios con una expectativa. Y no es que Dios no va a bendecirte. Y no es que Dios es comparable a este ejemplo. Porque Él, dice la palabra, aquel que viene a mí yo no lo echo fuera. No tiene que ver con el rechazo de Dios, sino más bien con lo que nosotros creamos como una expectativa. Esta mujer me decía, pastor, quiero contarle que fui a la casa de mis parientes, hice lo que usted me dijo y para la gloria de Dios nos reconciliamos, ahora estamos bien, estamos compartiendo, estamos charlando, aleluya, y aleluya. Santo nuestro Dios. Tú tienes que hacer tu parte. Tú tienes que ser tú un buen cristiano. Tú tienes que ir y tienes que morir. Tienes que poner la otra mejilla. Si te critican, pon la otra mejilla. Hay personas que cometieron errores en su vida y dicen, pero ¿cuánto tiempo más voy a estar pagando? Eso no lo pones tú, sino la persona que fue lastimada. Tú no determinas cuánto. Obviamente tú no vas a estar toda la vida detrás de alguien a quien no le importa. Pero si tienes que doblegar tu corazón y acercarte y romper con el orgullo, entonces es lo que debes hacer. Y si no consigues nada haciendo esto, por lo menos le dirás, Señor, yo lo intenté. Sinceramente lo intenté. Y traté de acercarme y perdoné y sané mi corazón. Yo le dije a este varón, mira, si el día de mañana tu padre tiene que partir y tú te quedas con algo en tu corazón que no le dijiste, te acompañará por siempre. Pero si tú te acercas y le dices lo que hay en tu corazón, y si tienes que pedirle perdón, le pides perdón, y si tienes que decirle que lo amas, le dices que lo amas, o lo que sientas. Pero el día de mañana tú estarás tranquilo en tu corazón, que hiciste lo correcto, que no te quedaste con nada en el corazón. A mí me tocó perder a mi hermano siendo muy joven, pero el día que partió yo estaba tranquilo porque no había nada en mi corazón que no se lo hubiese dicho. Le dije que era capaz de darle hasta mi propia vida, inclusive enfermarme junto con él para que viera que podíamos salir adelante. Pero no era mi vida, era él el que tenía que pelear, era él el que tenía que luchar. Yo iba a estar ahí, pero eran sus fuerzas. Hay veces que uno pone una expectativa. Dice la palabra que en un momento un general del ejército, una persona importante, tenía lepra. Entonces le fue dado un consejo de que podía acercarse al profeta Eliseo y de esa manera podía ser sanado. Este hombre llevó presentes, regalos, llevó muchos bienes para poder darle a aquel que pudiera sanarlo, en agradecimiento. Pero lo cierto es que cuando estaba llegando, este varón no salió a recibirle. En su expectativa, él dijo, llegaré y saldrá el varón de Dios y levantará su mano y orará por mí y seré limpio. Esa era su expectativa. Quizás tú te has creado una expectativa hoy al venir aquí. Él se acercó así y dijo, y saldrá el varón de Dios, levantará su mano y seré sanado, seré limpio. Pero el varón de Dios no lo recibió, sino que mandó a su criado. Y cuando aquel criado se fue, le dijo que se sumergiera en el río Jordán 7 veces. Y este varón se enojó. Y se enojó porque era un insulto para él. Era un agravio para él. No le recibió. Lo mandó a aquel río de aguas sucias. Pero los criados le dijeron, Señor, si te hubiese pedido algo más difícil no lo hubieses hecho.
Pero el problema no estaba en lo que le había pedido, el problema estaba en la expectativa. Su expectativa estaba en que el profeta iba a salir, lo iba a recibir, iba a levantar sus manos y lo iba a sanar. Pero Dios quería enseñarle que era por medio de la obediencia. Era por medio de lo que para él quizás representaba una humillación. Imagínate una persona diciendo: tengo que meterme al agua para ser limpio. Sí, tiene que meterse al agua. Pero no solamente tengo que meterme al agua, sino tengo que zambullirme 7 veces. Él dijo: qué ridículo, qué absurdo. No hay otra forma. No, esa es la forma. Porque las cosas son a la manera de Dios, no a nuestra forma, no a nuestra manera. Tú puedes crearte una expectativa, pero Dios no te defrauda por eso, porque fue tu expectativa, no fue una promesa de Dios. Fue la expectativa de que Dios iba a sanar a tu enfermo, a tu pariente. Fue tu expectativa de que Dios iba a obrar en lo que tú le pediste. Fue tu expectativa de que Dios iba a ser conforme a lo que tú querías. Pero Él no te falló por eso. Dice la palabra: ¿cuántas veces se rebelaron contra Él en el desierto? ¿Cuántas personas en la cama de un hospital se dan cuenta de la condición? Allí se termina el orgullo. Allí se termina la fortaleza del hombre robusto. Pero aún en el desierto, ¿cuántos se rebelan contra Dios? ¿Cuántas veces se rebelaron contra Él en el desierto? Lo enojaron en el yermo, dice. Esta versión dice: pero volvían a ponerlo a prueba, entristecían al Santo de Israel. Obviamente que Dios se entristece con nuestra actitud. Porque Dios dice: yo te saqué de esa condición, ¿no te acuerdas? Eras un esclavo. Estabas esclavo de las drogas, de los vicios, esclavo en tu mente de la depresión, esclavo de la violencia, esclavo de una vida desordenada, esclavo quizás del materialismo. ¿Sabe Dios cuál era tu condición? Pero Dios te sacó. Dios te tendió su mano para poder librarte de ese lugar. Y obviamente que entristece a Dios cuando en medio del desierto nos rebelamos contra Él. Y le decimos: ¿y dónde está ahora Dios? ¿Y dónde estás cuando te necesito? Una joven me decía: ¿y dónde estaba Dios cuando yo lo necesitaba? Hay personas que fueron abusados en su niñez y hoy se preguntan: ¿y dónde estaba Dios cuando yo lo necesitaba? ¿Y dónde estaba Dios cuando mi padre me golpeaba? ¿Y dónde estaba Dios cuando mi hermano me abusaba? ¿Y dónde estaba Dios cuando mis parientes me lastimaban? ¿Dónde estaba Dios? Porque cuando uno no conoce a Dios, dice: Dios tuvo que ver en eso. No es Dios, sino la maldad de los hombres. Es el corazón de un hombre que ha llegado hasta lo más bajo en su vida. Dios no tuvo que ver con eso, sino aquel que vino para matar, hurtar y destruir, que busca destruir el corazón de un niño, de un joven, de una jovencita, para que cuando crezcan ya no puedan creer en Dios, no puedan creer en el amor de un padre, no puedan creer en la guía de alguien que los ama. Si tú has sido abandonado, despreciado en esta vida, es difícil creer que hay alguien que te ama y que ha dado su vida por ti y que ve en ti lo mejor, cuando tantas veces escuchaste que eres un fracaso y que no llegarás a nada. Tener palabras de estima es algo que no estás acostumbrado, porque mayormente las palabras te han lastimado, te han herido. Entonces, cuando Dios comienza a hablarte acerca de su amor, cuando Dios comienza a mostrarte que a pesar de tu rebeldía, que a pesar de tus errores, Él te rescató. Y a pesar de que le entristecías con tus palabras, dice: ¿cuántas veces se rebelaron contra Él en el desierto? Aquel creyente que está escuchando esta palabra hoy, en el desierto, y se rebela contra Dios y cuestiona a Dios y dice: ya no voy a ir más, ya no voy a hacer las cosas bien, ahora voy a hacer todo lo malo. Porque el creyente, cuando se aleja de Dios, es peor que el mundano. Hace todo en contra, todo peor, pensando que le hace un daño a Dios. Ciertamente Dios se entristece, pero por tu vida, por tu dolor, por lo que vas a tener que enfrentar,
Uno mira a su hijo cuando toma una mala decisión y a uno le duele porque ve hacia dónde se dirige, porque ve que va a golpearse ese joven, porque ve que su hija tomó una mala decisión. Y el padre puede llorar, pero la hija dice: no sabes, vos no entendés nada, papá. Estoy enamorada, es el hombre de mi vida. No sabes lo que estás haciendo. No es de esa forma. Dice la palabra: y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaban de su mano, del día que los redimió de la angustia. No se acordaban del día que el Señor los redimió de la angustia. No se acordaban de la mano de Dios. No se acordaron de que la mano de Dios los sostuvo, los guió, los sacó en el desierto. El plan de Dios no era que ellos fueran rebeldes. El plan de Dios no era que ellos vagaran en el desierto. El plan de Dios era una tierra prometida, una tierra de bendición. Pero por nuestra rebeldía, por nuestra conducta, vagamos en nuestra vida sin llegar a las bendiciones. Hay personas que dicen: ¿por qué no puedo ver bendición en mi vida? Porque estás vagando en el desierto, rebelado contra Dios. ¿Te acuerdas de Dios cuando las cosas te van mal? ¿Te acuerdas de Dios cuando vienen los azotes a tu vida? Y dices: ay, voy a volver a la iglesia porque estoy teniendo muchos problemas. Pero cuando las cosas te van bien, te alejas de Dios. Dice la palabra: se rebelaron contra el Santo de Israel, entristecieron su corazón. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia. Cuando no nos acordamos de la obra del Señor en nuestra vida, estamos propensos a tropezar otra vez. Cuando no conocemos la historia de la nación de Israel, cuando no conocemos esta palabra, somos propensos a escribir la misma historia. Miramos hacia Israel y no podemos creer. Miramos la vida de Pedro y decimos: ¿cómo pudo negarle? Pero ¿cuántas veces estamos en la misma condición? ¿Cuántas veces somos Pedro? ¿Cuántas veces somos Tomás y somos incrédulos? Y si no vemos, no podemos creer. ¿Cuántas veces miramos la historia y nos comparamos y nos vemos lejos? Pero ¿cuán cerca estamos de esto? ¿Cuán cerca de ser rebeldes, orgullosos? ¿Cuán cerca de ser personas poco sinceras a la hora de buscar a Dios? Con sus labios lo lisonjean, pero mienten con su boca. ¿Cuántas veces se rebelan contra Dios? ¿Cuántas veces nos quejamos? Porque la queja también demuestra incredulidad. La queja no tiene que ver con una simple falta de fe. Porque el que confía en Dios confía aunque esté en la misma muerte. Porque Dios no va a cambiar por lo que pase. Nuestra fe no cambia por lo que pueda pasar. La fe es la fe de Job. Es la fe de aquel que puede perderlo todo, pero no cambia su amor para con Dios. Puede no entender muchas cosas. Puede no comprender por qué está viviendo eso. Y puede enfrentar esa situación, pero no va a cambiar su corazón para con Dios. Dice la palabra: ¿qué nos apartará del amor de Cristo? Hambre, espada, desnudez, pestilencia. Dice la palabra: ni lo alto, ni lo profundo, ni lo pasado, ni lo porvenir. Es decir, nada nos apartará del amor de Cristo. Nada debe moverte de la poderosa mano de Dios. Aleluya. Y aleluya. Santo es nuestro Dios. Una generación que no recuerde que Dios lo redimió de la angustia es una generación propensa a vagar en el desierto. Es una generación propensa a rebelarse contra Dios. Si tú no recuerdas que Él te sacó, y para mí siempre me resuena en la cabeza el muladar. El muladar era un lugar, era un basurero, un basural. Y la palabra hace referencia a que fuimos tomados de una condición así. Quizás tú dices: yo vengo de otra sociedad. Espiritualmente Dios te tomó del muladar, de la basura. Estabas muerto en tus pecados. Aunque diga: no, yo no tenía pecados tan grandes, yo no me drogaba, no tomaba, no andaba en la noche. Eso no te hace menos pecador que nadie. Eso no te hace más acepto ni nada.
Tus problemas o tus debilidades o tus dificultades eran otras. Para algunos será la droga, para otros será vivir en la pobreza y recurrir a maneras de escapar de la vida que lleva, y para otros será tratar de tapar una vida sin sentido. Para otros serán los boliches, la fiesta, la noche, las mujeres, los lujos. Para otros será otra cosa, sabe Dios. Pero Dios nos rescató y nos redimió de esa condición. Su mano nos sacó, dice, no se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia. Otra versión dice, del día que los redimió, que los salvó de sus enemigos. Porque verdaderamente es así. Cuando el creyente no pone en la vereda de enfrente a sus enemigos, los verá como sus amigos, los verá como algo que me hizo mal, pero no tanto. Cuando tú miras a la droga y coqueteas con la droga, coqueteas con esa vida, cuando tú hablas acerca de tu vida pasada, pero lo hablas con orgullo, o lo hablas con una pequeña sonrisa, diciendo, no, yo andaba y hacía esto y lo otro, entonces aún no has puesto en la vereda de enfrente a tus enemigos. Y Él te redimió de esos enemigos, Él te rescató de esos enemigos que buscaban destruirte, sea la droga, la depresión, el alcohol, el desánimo, la tristeza. Sea cual sea el enemigo que tengas enfrente, tú ponle el nombre a tu enemigo, la condición en la cual llegaste, la condición de la cual el Señor te rescató, pero nunca te olvides. Nunca te olvides de esto y cuéntale a tus hijos la obra que el Señor hizo en tu vida. Cuéntale a tus hijos cómo el Señor te redimió, cómo te rescató. Aquí la nación de Israel cuenta los sucesos, la historia y la importancia de la Escritura y la enseñanza para nuestras vidas. Es indispensable, pero está tu historia personal, está tu desierto, está lo que Dios hizo en tu vida, tu testimonio. Hay veces que las personas me dicen, pastor, yo no conozco mucho la palabra, pero Dios te ha dado un testimonio. Y tu testimonio es algo que es irrebatible. La gente no puede cuestionar o tratar de buscarte algo en tu testimonio, porque es tu testimonio. Si yo vengo y te cuento que estuve 20 años en la droga y después de 20 años y cuando estaba pensando en suicidarme, Dios me dio una palabra y transformó mi corazón, y Dios habló a mi vida, y cuando no tenía ganas de vivir, Dios cambió mi vida, me dio una familia, me dio esposa, hijos, un trabajo, y hace tantos años que ya no me drogo más. ¿Cómo puedes rebatir algo así? Yo puedo decirte o mencionarte alguna historia de la Biblia y dice, no, pero eso no es verdad. La Biblia la escribieron los hombres. Pero ¿cómo pueden rebatir tu vida, tu testimonio, tu desierto? Dios te rescató del desierto y transformó tu corazón. Y esa es tu historia. Eso es lo que tú debes compartir con otros. Cuando la gente no puede creer, cuando la gente está rodeada de tanta hipocresía, cuando dicen, no, eso de Dios es mentira, o lo de la iglesia es una falsedad, o solamente buscan sacarte el dinero, tú di, Dios cambió mi corazón y no me pidió nada a cambio. Lo que de gracia recibimos, de gracia lo damos. Dios no te pedirá nada para sanarte, solamente Él quiere enseñarte. Dice la palabra que cuando este general fue sano de su lepra, luego de sumergirse 7 veces, él quiso darle los presentes al profeta, pero el profeta le dijo que no los quería, no los necesitaba. Era un obrar de Dios, era un milagro de Dios, es la misericordia de Dios en su vida. Es la misericordia de Dios obrando aun cuando tú te hiciste una idea del milagro y Dios dice, no es como tú lo imaginas, no es como tú lo planeas, pero si confías en mí, el milagro vendrá a tu vida. La bendición vendrá a tu vida, quizás no como tú la esperas, pero vendrá. Por eso es importante que podamos confiar en Él y que podamos recordar, como dice su palabra, no se acordaron de su mano, acuérdate de esa mano. Esa mano que solamente fue tendida cuando nadie te tendía una mano, cuando a nadie le importaba, cuando todos te dieron la espalda, hubo alguien que te tendió una mano. Esa mano nunca la olvides. Cuando estabas triste en los lugares donde nadie puede entrar, Él te tendió una mano.
Y dice la palabra, no se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia. Él te sacó de ese lugar, Él te libró de tu enemigo y te rescató para darte una vida diferente. Esta palabra es una palabra de esperanza, porque a pesar de la rebeldía, de las dificultades, muestra que Dios tuvo misericordia. Porque antes de llegar a estos pasajes, dice el versículo 38, pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. El Señor conoce nuestra debilidad, nuestra condición. Y Él tiene misericordia de nosotros cada día y te da una oportunidad. Y hoy es tu oportunidad. Hoy es el tiempo para que puedas abrirle tu corazón a Dios, para que puedas recordar de cuántas cosas te libró el Señor y para que puedas guardarla por tus generaciones, para que puedas enseñarla a las generaciones siguientes, para que puedas hablar su palabra, para que podamos dejar un legado y una palabra a las generaciones que siguen, aquellos que van a compartir la palabra luego. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Hay personas que hoy están enfrentando su desierto, pero la palabra de Dios dice también que Dios nos saca al desierto para hablarnos al corazón. Y quizás el lugar de las dificultades que hoy enfrentas es el lugar donde Dios va a hablarte como nunca antes. Quizás estás escuchando esta palabra en la cama de un hospital, quizás en medio de tu enfermedad, pero Dios te sacó al desierto para hablarte el corazón. Quizás pidiendo por un ser querido que está al borde de la muerte, quizás por un diagnóstico médico. Él está hablando a tu corazón porque hoy tu corazón está predispuesto a oír su voz, a recordar lo que hizo por ti. Pero quita toda expectativa y deja que Dios obre. Deja que Dios haga su obra en ti. Solamente confía. Solamente entrégale tu corazón. Dice la palabra, confía en Él y Él hará. Nosotros no podemos decirle a Dios cómo hacer las cosas. Él sabe, Él es soberano, Él es todopoderoso. Solamente confíale tu corazón y el Señor hará su obra en ti. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta noche, que pueda cerrar sus ojos donde quiera que te encuentres y que puedas hacer esta oración en voz audible. Esta oración que dice, Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén.